Vamos a estar estudiando, hermanos, vamos a hacerlo en 3, 4 partes, ¿ok? El tema se titula conceptos y actitudes erróneas que destruyen la identidad de la iglesia. Conceptos y actitudes erróneas que destruyen la identidad de la iglesia. Hermanos, si usted analiza la palabra de Dios, hermanos, desde su nacimiento, el día del Pentecostés, en el año 33 y medio después de Cristo, desde su nacimiento la iglesia, por toda la historia y peor aún en estos últimos tiempos, cómo se han levantado, hermanos, muchos falsos maestros en las iglesias, cómo se han levantado muchos falsos profetas en las iglesias, cómo se han llenado las iglesias de falsos hermanos, de falsos ministros, falsos pastores, hasta de falsos cristos. El problema que está pasando, hermanos, es que el enemigo sabe perfectamente que hace más daño introduciéndose dentro de la iglesia que atacando de afuera hacia adentro. Y ha introducido dentro del pueblo de Dios personas, hermanos, que no tienen temor de Dios. Usted lo puede leer en la Biblia, en Timoteo, en el libro de Judas, en Gálatas capítulo 1. Usted se da cuenta, hermanos, de cómo el diablo introducía dentro de las congregaciones falsos hermanos para espiar a los hijos de Dios, qué es lo que hacían durante los servicios. Pero una de las modalidades que hoy en día se están metiendo mucho de las iglesias, hermanos, es que se están introduciendo conceptos totalmente fuera del concepto bíblico, y mucho pueblo de Dios los está viendo como normal en las iglesias. Por eso es que hay mucho pueblo de Dios que ni siquiera tienen la posibilidad de poder crecer en su llamamiento, en su ministerio, porque todos tenemos un llamamiento dentro del cuerpo de Cristo. Pero usted ve muchos hijos de Dios hoy en día en las calles frustrados, hermanos, porque quieren hacer muchas cosas para Dios, pero el hombre, la religión no se lo deja hacer. Hoy en día, déjeme decir algo, es un delito ser honesto. Es un delito ser derecho en las cosas de Dios. Es un delito. Hoy en día en las iglesias les dan más la bienvenida a las personas que traen malas intenciones. Así obtienen algún favor de ellos. Pero una persona que es honesta, que a lo blanco le llama blanco, a lo negro le llama negro, y que puede hacer preguntas porque tiene el derecho de hacerlas, esa persona ahorita, hermanos, es catalogada hasta como una persona rebelde en las iglesias. Y vemos cuántas cosas se han metido dentro del pueblo de Dios. La iglesia de Tesalonicense estaba pasando ese gran problema. ¿Por qué razón? Se introdujeron dentro de la iglesia un sinnúmero de falsos maestros. Y empezaron a decir que ya la venida de Jesús ya había venido por su iglesia. Y empezaron a meter un montón de mentiras y mucho pueblo estaba creyendo. El apóstol Pablo, hermano, que fue el instrumento que Dios usó para levantar la iglesia en Tesalónica, él se vio en la obligación, él se vio en ese temor, en ese celo de Dios de escribir no solamente la primera, sino la segunda carta a los tesalonicenses para advertirles de lo que estaba pasando. Pero una de las cosas que Pablo hace énfasis, hermano, y también lo vemos en Gálatas capítulo 1, versículo 6 en adelante, cuando Pablo dice, si yo mismo viniera, dice, con otro evangelio, diferente al que yo os he enseñado, sea anatema, porque no pueden haber dos evangelios, no puede haber una predicación que no sea respaldada con la palabra de Dios y pensamos que es cierto. No pueden haber dos evangelios que contradicten la voluntad de Dios. Hoy en día están llenos los púlpitos de esas enseñanzas y está mucho pueblo contaminado de esas enseñanzas. Entonces, el apóstol Pablo, hermano, le escribe la carta a los tesalonicenses, y una de las cosas que Pablo hace mención es el mismo mensaje que ustedes aceptaron como divino, como el mensaje de Dios. En ese mensaje primero que ustedes escucharon, ahí quédense. Ahí quédense, no se dejen mover fácilmente de ahí. Porque Pablo sabía, hermano, que había muchos cristianos, como lo hay hoy, con muy poco fundamento bíblico en su vida. Personas que no tienen temor de la palabra de Dios.
hermanos que por razones diferentes, a veces justificables o a veces injustificables, no meditan, no estudian la palabra del Señor. Hay muchos pueblos de Dios que hasta que vienen a la iglesia abren una Biblia. Entonces, es muy difícil, hermano, contradecir la mentira. Es muy difícil contrarrestar las tinieblas si todavía no tenemos conocimiento de la verdad. El apóstol Pablo usa esta base. Ustedes, cuando yo llegué a ustedes, les prediqué la verdad de Cristo. Les prediqué el mensaje del Evangelio. Ustedes aceptaron ese mensaje y fueron salvos. En ese mensaje que yo les expliqué, ahí no se muevan. No se dejen desviar. ¿Por qué? Porque van a llegar mucho a las iglesias que van a querer desviar al pueblo de la verdad que es en Cristo Jesús. Miren lo que dice, hermano, para que vayamos entendiendo. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermano. ¿Por qué Pablo está rogando? Le voy a decir por qué. Porque Pablo era un siervo de Dios. ¿Eso qué significa? Un siervo de Dios está preocupado por la salud espiritual de la iglesia. Un siervo de Dios está preocupado por la vida espiritual de la iglesia. Está preocupado por la salvación de cada oveja en la congregación. Un siervo de Dios mira a las ovejas como algo que no tiene valor, que no tiene precio en este mundo. Porque cada oveja es una alma por la cual Cristo dio su vida en la cruz. Entonces Pablo está rogándole a la iglesia. Les ruego, hermanos, escuchen lo que les estoy diciendo. Pablo se está casi como arrodillándose a la iglesia, suplicándole a la iglesia, por favor, no se aparten de lo que les enseñamos. Por favor, no se dejen engañar, porque van a entrar mucha gente en las iglesias, y ya están entrando, que están desviando al pueblo de Dios de la verdad. Usted sabe por qué hoy en día, hermanos, la razón principal por qué hay miles de cristianos sin un lugar donde congregarse. Porque han estado en iglesias donde hay falsos ministros, donde hay falsos pastores. Porque cuando está un pastor que es establecido por Dios, las ovejas permanecen ahí. Las ovejas van a querer estar donde está Dios. Y Dios no está en un lugar que está una persona que Él no lo llamó. Dios no va a respaldar a un ministro que esté desviando el corazón del pueblo de Dios para que lo pongan en él o en su religión. Dios nunca va a respaldar la mentira. Dios nunca va a respaldar las falsas enseñanzas. Dios está detrás de la verdad, porque Él es la verdad. Versículo 2. Que no os dejéis mover fácilmente. Hay gente que se deja mover fácilmente. Hay gente que sí se deja mover fácilmente. ¿Qué es lo que hace a un cristiano que lo muevan fácilmente? Es un mal fundamento. Pablo dice, nosotros sabemos en quién hemos creído. El pasaje que leyó mi hermano en Romanos capítulo 8. Y estamos seguros que ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo futuro, ni nada. Nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada. ¿Quién puede decir eso? El que tiene un gran fundamento debajo de sus pies. No hay otro fundamento, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versículos 11. No hay otro fundamento más que el que está puesto, el cual es Cristo Jesús. Déjenme explicarle algo. Hay muchas personas que están sostenidas, usemos esta palabra, están siendo sostenidas o entretenidas en una iglesia por un cargo, por una posición de liderazgo en la iglesia, pero no por Cristo Jesús. ¿Cuál es la muestra de eso? El día que le quitan el cargo, se desaparecieron de la iglesia para molesto. Su vida depende de una posición en la iglesia. Para venir a la iglesia, para entre comillas servir en la iglesia, tienes que dar una posición, un cargo. Si no lo tienen, no lo hacen. Es porque su corazón no está fundamentado en Cristo Jesús. Son personas que están dentro de las iglesias y son muy fáciles de removerlos del fundamento
fundamento que es Cristo Jesús. Por eso es muy importante, hermano, que nosotros permanezcamos firmes en ese fundamento que es Cristo el Señor. Mire, sigamos leyendo. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. ¿Sabes qué es conturbar? Conturbéis, hombre. Conturbar a una persona es causarle pánico en su corazón. Es hacer ver a una persona que está metida en un gran problema, que hay un gran peligro en su vida. Y es lo que normalmente hace la gente hoy en día. Tratan de retener a la gente intimidándolas a las personas, las hacen que obligatoriamente estén en una congregación. Ellos no se dan cuenta de que el pueblo de Dios es un pueblo libre y solamente hay una persona a la que nosotros le tenemos temor, y esa persona es Cristo Jesús. Él mismo dijo estas palabras: no temáis al que mata tu cuerpo, porque con tu alma no podrás hacer lo mismo. Tened temor al que puede matar tu cuerpo y enviar tu alma al infierno. Ese es Cristo Jesús. A ese hay que tenerle temor. Pero hay mucho pueblo de Dios que están siendo intimidados, amenazados, entre comillas, usamos palabras para que las personas no se aparten de donde están. Nosotros somos libres para servir a Dios. Amén. Somos libres. Si usted le va a servir a Dios, hágalo con voluntad propia, hágalo con gozo. No por obligación, no porque tenga una responsabilidad incluso, sino porque ama a Dios. Eso es lo importante de la vida del cristiano. Que cada uno de nosotros sepamos vivir como hijos de Dios, sepamos servir al Señor con esa integridad, con esa libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estar esclavos a los propósitos o intenciones de los hombres, sino con amor, con entrega, hagamos las cosas para Dios. Mire, sigamos leyendo. Dice: ni pensar ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. En otras palabras, afirmemos nuestros corazones, porque si nos dejamos llevar por esas corrientes, esas conductas, esas falsas enseñanzas, podemos quedar fuera de la carrera, hermanos. Déjenme decirle algo. El trabajo de Satanás es desviar al pueblo de Dios de la verdad. Eso es. Pero le voy a decir una de las modalidades que Satanás usa hoy en día. Satanás hoy en día está no provocando que la gente se salga de la iglesia, pero sí está provocando que la gente se aparte de la verdad. ¿Qué le quiero decir? Hay mucha gente, estamos hablando desde una oveja hasta ministros, que hace tiempo cayeron de la gracia de Dios. Hace tiempo cayeron de la gracia de Dios. Y están en las iglesias. Y todavía están ejerciendo ese ministerio en las iglesias. Pero hace tiempo que ya Dios no ve sus ofrendas. ¿Por qué razón? Porque su corazón se apartó de la presencia de Dios. Cuando una persona, hermano, desecha la voluntad de Dios, cuando una persona se aparta de los caminos de Dios, créame, que la presencia de Dios también se aparta de él. Lo pasó con Saúl. Saúl decidió establecer su propio sistema de gobierno, sistema de administración. Él se creyó que estaba por encima de Dios, y nadie está por encima de Dios. Nadie, hermano. Déjeme decirle, de cada palabra que usted ha dicho, de cada pensamiento que usted ha tenido en su mente, de cada decisión que usted ha tomado, de cada sentimiento, aunque usted no lo exprese, aunque yo no lo exprese, de eso le vamos a dar cuenta a Dios. De eso le vamos a dar cuenta a Dios. Y hay muchas personas que presumen santidad dentro de las iglesias, que presumen ministerio dentro de las iglesias, y hace tiempo que la presencia de Dios no está con ellos. ¿Por qué? Porque se han apartado de la verdad. Han aceptado el ofrecimiento al poder, a la fama, al dinero que el diablo les hizo en la iglesia, y han vendido su primogenitura. La han vendido como Esaú. Y están todavía en las iglesias. Ahí están. Y creen que están bien.
Ellos creen que van a la iglesia y ya dan sus ofrendas y ya está todo listo. No está todo listo. Cristo dijo, obediencia quiero y no sacrificios. Cristo dijo, no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sin santidad nadie verá al Señor. Dice la palabra de Dios. Esos mensajes ya no se predican en las iglesias hoy en día. Ya no se habla de santidad. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos pastores que están vendiendo sus mensajes y sus enseñanzas para que la iglesia no se vaya. Déjeme decirle algo. Cuando un miembro de una iglesia no resiste la palabra de Dios, no resiste la verdad de Dios y se va, su corazón hace mucho tiempo ya se había ido. Hace mucho tiempo. Estaba esperándole que le picaran la costilla un poco para pegar la carrera. El que es de Dios, aquí está. El que no es de Dios, hace tiempo que se fue. Hace tiempo que se fue. Entonces, ¿qué hacemos en esta vida? Tenemos que luchar por nuestra propia vida, hermanos. Yo no puedo responder por usted, ni usted va a responder por mí. Si venimos a los caminos de Dios es para ser salvos. Yo no vine a Jesucristo para perder el tiempo, para cambiar de religión, no me interesa. Yo vine a los caminos de Dios, yo entregué mi corazón a Jesús para poder volar con Él a los cielos. Ese es mi plan. Es la razón principal por la cual batallamos día con día. Pero si estamos descuidando eso, Cristo viene, no estamos preparados o nos sorprende la muerte, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Porque déjenme decirle, hermanos, la línea que divide entre la vida y la muerte es muy ralita. Es muy delgada, es como esta hoja, hermanos. Usted cuando menos piensa, se le salió el espíritu del cuerpo, se murió y se acabó. A darle cuenta a Dios. ¿Cómo le respondemos a Dios? Muchas personas se están introduciendo dentro de las iglesias y están desviando al pueblo de Dios. Los están desviando. Nosotros debemos, hermanos, mire, hacer tres cosas muy importantes para que no te desvíen. Número uno, siempre que escuches predicar a alguien, debemos ser muy inteligentes, hermanos. Yo no estoy hablando, hermanos, de venir a la iglesia a ver quién está fallando en lo que habla o que se equivoque en lo que predica. No, yo no hablo de eso. Yo estoy hablando de cuando alguien está predicando, siempre hágase la pregunta. Si Cristo estuviera en ese lugar, ¿estuviera predicando lo mismo? Hágase esa pregunta. Para que usted sepa diferenciar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Segundo, si Cristo estuviera sentado en esa silla, ¿qué opinión tuviera Jesús de lo que estamos predicando? Y tercero, ¿lo que se está predicando en la palabra de Dios tiene 100% un fundamento bíblico? ¿Lo podemos comprobar? ¿Sabe dónde está el gran problema? El gran problema hoy en día es que hay muchos pueblos en las iglesias, que le tienen tanta confianza, la confianza ciega e incondicional a lo que un pastor dice y no a lo que dice Jesús. Sí, si un pastor dice, ahorita te haces amigos y ahorita con toda la familia. Pero si Jesús le dice, mira, quiero que vayas y anime al hermano que está desanimado, a Jesús no le hacen caso. Ese problema es gravísimo. Usted no debe de permitir, hermano, no permita que nadie controle su voluntad. No permita que nadie controle su vida espiritual. Deje que su vida espiritual esté bajo la guianza del Espíritu Santo de Dios. Porque solamente el Espíritu Santo de Dios es el que te guía a toda verdad. Nadie más. Nadie está autorizado en esta tierra. Nadie tiene el poder espiritual para guiar tu vida correctamente hacia Cristo Jesús, solamente el Espíritu Santo. Por eso es que Pablo dice en Romanos capítulo 8, y los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios, y el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Simple. Así de simple son las cosas. Entonces, preocupémonos para que nadie nos desvíe de la verdad. Preocupémonos para que nuestro caminar sea íntegro, sea derecho delante de Dios. Cuando Cristo suene la trompeta, usted va a estar preparado para irse con Él. Versículo 3, sigamos leyendo.
Nadie os engañe en ninguna manera. Nadie. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Es una señal. Hoy en día estamos viviendo la apostasía. Es apóstata. Lo que se vive hoy es una iglesia apóstata. Que se creen millonarios, se creen sabelotodos, se creen espirituales, se creen más sabios que Cristo mismo. Eso es lo que se ve hoy en día. Hay muy poca humildad en los corazones, hermano. Hay muy poca sencillez. He hablado muchas veces de este lugar, hermano, y le he dicho a usted, hemos hablado mucho sobre esto. Nosotros necesitamos aprender a servir a Dios. Necesitamos aprender a obedecer a Dios. Necesitamos aprender a temer a Dios. Necesitamos aprender a caminar con Dios. Nosotros necesitamos aprender todo eso. Porque hay mucho pueblo de Dios que no lo está haciendo. Y ellos creen que están caminando bien. ¿Sabe cómo se llama eso, hermano, en términos espirituales? Se llaman fortalezas espirituales que atan la mente y la voluntad del ser humano. Le hacen creer en su corazón que están en lo correcto y en eso correcto se van a morir. Y se aferran tanto, defienden tanto ese error, que si usted le trata de dar un consejo, se molestan. Se llama fortalezas espirituales. Lo que dijo Natalie. Así es. No te apoyes en tu propia prudencia. Teme a Jehová, apártate del mal. Eso es lo que debemos hacer nosotros. No pensemos que la tenemos hecha, que la sabemos toda. Porque no la sabemos toda y no la tenemos hecha. Estamos batallando. Estamos luchando, estamos peleando la batalla día con día para que cuando Cristo venga por su iglesia nos encuentre dignos de irnos con Él. Amén. Cuando alguien cree que ya la tiene hecha, ni siquiera ha empezado. Cuando alguien cree que se la sabe toda, hasta el apellido se le olvidó. Porque nadie se la sabe toda. El único que se la sabe toda es el Espíritu Santo de Dios. No hay nadie, hermano. Mire, el Espíritu Santo es una enciclopedia celestial. Todo lo que usted recibe de revelación de Dios es porque el Espíritu se lo trae a su vida. Amén. Nadie tiene nada. Somos nomás instrumentos en las manos de Dios. Así como Dios me puede usar a mí, lo puede usar a usted. No debe haber orgullo en el corazón de un hijo de Dios, soberbia, altivez, arrogancia, prepotencia, vanagloria, envanecimiento. Todo eso tiene que estar fuera de la vida de un hijo de Dios, porque somos solamente instrumentos en las manos de Dios. El que hace la obra es Cristo Jesús. Tenemos que aprender todas esas cosas, porque si no aprendemos eso, vamos a estar expuestos a que venga uno ahí bien vestido, con corbata, que tenga un bla bla muy bueno y nos enredó y se acabó todo. Sí, porque eso es lo que pasa. La gente se deja llevar, se deja ir por el bla bla de las personas. Pero la gente no comprueba con la palabra de Dios si lo que se está hablando concuerda con lo que Cristo dice. La gente no pone atención a eso. Mire, vamos a Gálatas capítulo 1, quiero que miremos esto. Gálatas capítulo 1, versículo 6 en adelante, el pasaje que quiero que leamos. El apóstol Pablo, es casi lo mismo que le dice Pablo. Dice el versículo 6. Estoy maravillado, otra vez Pablo, estoy maravillado de que tan pronto, eso es tremendo, hermano. Es tremendo esto. Es tremendo. ¿Cómo es posible que hoy estés alabando a Dios y mañana no lo estés? ¿Cómo es posible que hoy estés sirviendo a Dios con el corazón y mañana lo hagas por un hombre, por una religión o por ti mismo? ¿Cómo es posible? Cuando uno no tiene el temor de Dios y no quiere escuchar el consejo de Dios, está expuesto a caer en eso. Mire, estoy maravillado, dice que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, póngale atención, no que haya otro, sino que hay algunos. Perturbación otra vez. Entorpecer la mente de los hijos de Dios. Que os perturban y quieren pervertir
el Evangelio de Cristo. Están dentro de las iglesias, versículos 8. Dice, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema significa bajo juicio de maldición. Bajo juicio de maldición. Por eso es gravísimo, hermano, que una persona suba a un púlpito y trate de impactar o de llamar la atención a la gente. No hay cosa más bonita en un hijo de Dios que predique con sencillez de corazón. Hermano, esto es lo que yo sé, es lo que le voy a decir. Me pregunta lo que no sé, hermano, mira, discúlpame, no lo sé. ¿Para qué voy a inventar? ¿Para qué voy a usar el nombre de Dios en una mentira? ¿Se entiende? Entonces, cuando una persona se sube a un púlpito, es así la mentira de la congregación, ¿sabes qué está haciendo? Está pervirtiendo el Evangelio de Jesús. Y está bajo juicio de maldición. Bajo juicio de maldición. En otras palabras, si no reacciona, si no pide perdón y se aparta, se lo va a llevar pifas, hermanos. Yo no sé quién es pifas, pero soy feo. Sí, es la verdad. Porque le voy a explicar algo. Miren, en mi país hay un refrán que dice, podemos jugar con todo menos con Dios. A Dios no se toca con la mano sucia. Hay que entender eso, hermano. Las cosas de Dios son sagradas. No podemos jugar con las cosas de Dios. No podemos jugar con las cosas de Dios. Lo que es de Dios es sagrado, es santo, es puro. Y tenemos que respetarlo y reverenciarlo con temor reverente en nuestros corazones. Hay mucha gente que toma el Evangelio como un vacilón. No es un vacilón. Por andar vacilando se puede quedar vacilado por siempre. Sigamos leyendo. Dice el versículo, cortamos el 9. El 8, mas si a nosotros, un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El 10, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Palabra sencilla, diga la verdad. Diga la verdad, porque tiene miedo. Cuando una persona tiene miedo de decir la verdad, es porque tiene cobardía en su corazón. Se acobarda ante los hombres. Tienes que decir la verdad, así es como dice Dios. No te gustó, eso es tu problema, pero así dice Dios. Se acabó el asunto. Tenemos que tomar una decisión a quién vamos a agradar. No solamente cuando predicamos, no solamente cuando servimos a Dios, sino también cuando nosotros vivimos, practicamos el cristianismo. ¿A quién estamos agradando? Con nuestras palabras, con nuestras conversaciones, con nuestro pensamiento, con nuestras decisiones. ¿Quién se está honrando con eso? Debemos de tomar en cuenta siempre eso. Primera de Pedro capítulo 1, vámonos para allá, hermanos. El primer problema que se metió dentro de la iglesia es, hoy en día se está diciendo, el atribuir que la iglesia pertenece a un pastor. ¿Ha escuchado usted eso? La iglesia del hermano Ángel, la iglesia del hermano Vidio y la iglesia del hermano Israel. Hermano, la iglesia no es de nadie. La iglesia no es de nadie. La iglesia le pertenece a Cristo Jesús. ¿Por qué hay personas que toman ese concepto en las iglesias? ¿Saben por qué? Para hallar gracia delante de los hombres y que ese hombre los favorezca con un puesto en la iglesia. Están buscando el favor de los hombres y están tirándole flores a los hombres para que los hombres les den una posición en la iglesia. La obra le pertenece a Cristo Jesús. Miren lo que dice aquí, primera de Pedro capítulo 1, versículos 17 al 21. Le damos gloria a Jesús, hermanos. Amén. Ok, dice el 17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Sabes qué es temor? Se lo voy a decir en palabras sencillas. Temor es una persona que tiene en cuenta a Dios cada vez que toma decisiones. Es una persona que sabe, está parado y dice, Dios
¿Sabe lo que estoy pensando? Dios sabe lo que voy a hablar. Dios sabe lo que voy a decidir. Ese es temor. Cuando tú te das cuenta que Dios está ahí escuchándote, que Dios sabe tus pensamientos y sabe tu voluntad, te da temor. Dice, si digo una mala palabra, Dios lo sabe. Si odio a una persona, Dios lo sabe. ¿Qué hago? Si hago algo para que la gente me aplauda, Dios lo sabe. Eso es temor. Pedro dice, conducido en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Algo que usted y yo estamos de acuerdo es esto. Sabemos que a los ojos de Jehová está en todo lugar, viendo lo bueno y viendo lo malo. Viendo lo bueno y viendo lo malo. Yo estaba predicando en nuestra iglesia y Dios me dijo estas palabras. Una vez se lo dijo a usted aquí. Predica a mi pueblo y dile esto. Recuerdo, yo lo dije. El pueblo está diciendo porque el pastor me dijo que hiciera esto. Y el pueblo nos dice porque Dios me dijo que hiciera esto. Deben de darse cuenta, mi iglesia, mi pueblo, que ellos van a hacer lo que yo diga, no lo que dice el pastor. Es la verdad. ¿Quién es el Señor de la iglesia? ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el que manda? ¿Quién es el que da órdenes aquí? Es Cristo, nadie más. Nadie más. El que te salvó, el que te ama con amor eterno, se llama Cristo Jesús. No me voltee a ver a mí, no soy yo. Soy yo. Entonces, tenemos que prestar atención siempre en eso. Ay, ¿qué voy a hacer? El pastor me dijo que hiciera esto. O sea, están más decididos a hacer lo que el pastor dice que lo que dice Jesús. Si el pastor dice la verdad, si el pastor predica la verdad, si el pastor enseña la verdad, vive esa verdad. Pero no haga lo que el pastor dice, haga lo que dice Jesús. Hay que hacer lo que dice Cristo Jesús. ¿Usted recuerda cuando Jesús tenía 12 años, hermano, que se les perdió a José y a María? En una de las fiestas en Jerusalén. Cuando lo encontraron en el templo, discutiendo con los escribas, con los sacerdotes, con la gente que conocía. Lo curioso es que en la cultura judía, hermanos, un niño tiene que ir a una escuela rabínica, tiene que empezar a los 12 años. Él ni siquiera había entrado a la escuela rabínica y ya estaba discutiendo con los principales sacerdotes, hablando de la palabra de Dios. Cuando María dice, oye amigo, ¿tú sabes lo que nos estás haciendo? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Acaso usted no sabe que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Cristo nos dijo, ¿usted no sabe que en los negocios del pastor tengo que estar? No dice eso. No dice eso. La iglesia no es de los pastores. La iglesia no son de las religiones. La iglesia pertenece a Cristo el Señor. Mientras nosotros no entendamos eso, no vamos a comportarnos como hijos de Dios. Porque pensamos que la iglesia es un negocio de un pastor. Porque así se ve. Así se ven las iglesias hoy en día. Como un negocio de un pastor. Y no el negocio de nuestro Padre Celestial. Cuando tú miras la iglesia como el negocio de tu Padre, tú te involucras en ella. Pero cuando tú miras la iglesia como el negocio de un pastor, tú no te involucras porque dicen, hombre, que si es de él que trabaje él. Entonces, ¿qué hacemos? Nos quedamos todos paralizados porque no queremos servir a los hombres. Yo quiero que entiendan que esta iglesia es de Cristo Jesús. Y todo lo que usted hace aquí, por muy pequeño que parezca, si lo hace de corazón, con alegría para Jesús, es agradable delante de los ojos de Dios. Todo lo que usted haga, hágalo pensando en Cristo Jesús. Hágalo pensando en el Padre Celestial. No piense en nadie, ni en usted mismo. No vale la pena. Hagámoslo todo para Cristo el Señor. Traigamos ofrendas de alabanza, de gratitud, de adoración. Traigamos sacrificios de alabanzas ante el altar de nuestro Dios. Nosotros no venimos aquí por los hombres, venimos aquí por Cristo Jesús. Y debemos entender eso.
no permitir que nuestra mente se nos meta ese concepto erróneo que la iglesia pertenece a una religión o que pertenece a un hombre. Pertenece a Cristo. Él la compró con su sangre que derramó en la cruz del Calvario. Ningún pastor ha comprado nada. Todo lo que usted ve acá es de Cristo Jesús. Mira que yo me vaya, hermano, así que me voy, así salgo. ¿Por qué me tengo que llevar algo si no es mío? Ni siquiera lo he comprado yo. Ustedes, el pueblo de Dios, han metido su esfuerzo, su sacrificio, han puesto dinero de ustedes para servir a su Padre Celestial. Entonces todo es de Dios. Llegamos a un extremo tan grave de situación que hay pastores que se adueñan hasta de los templos, hermanos. Se adueñan de los templos. Nadie quiere decir eso, pero yo lo voy a decir. Esa es la verdad. Si usted pone el dinero, hermano, usted tiene derecho de opinar. La obra, la iglesia que se compra, un templo que se compra, no es de un pastor, no es de una religión, pertenece al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios pertenece todo. Estoy enojado, hermano. Echamos pues, sigamos pues. Versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Resumen, ¿quién compró la iglesia? ¿Es la iglesia un negocio de una religión o un negocio de un hombre? Es el negocio de nuestro Padre Celestial. Si usted mira en la iglesia, hermano, ponga atención, sea listo. Si usted mira en la iglesia una persona que se está pasando de lista, hermano, sea listo. ¿Por qué va a ir a dar usted su tiempo y su vida para que otro se haga millonario? Trabaje para Dios, sirva a Dios, hermanos. Sirva al Señor y hágalo todo para Dios. Vamos al otro punto, hermano. El libro de Hechos capítulo 6, 7, leamos 7, perdón, del libro de los Hechos. La segunda conceptos erróneos, hermanos, que está dentro de la iglesia, es que cuando Jesucristo trae el mensaje del Evangelio, ¿okay?, la verdad, muchas personas creen que los estás juzgando. Usted se va a la calle y le habla a la gente de Jesucristo. Y le dice a alguien, ¿sabes qué, amigo? No tomes porque eso es malo. Dice la Biblia que los borrachos no tienen parte en el reino de los cielos. ¿Sabes? Me estás juzgando. Te están haciendo un favor diciéndote la verdad. Entonces mucha gente, si usted va y le predica de Jesucristo, del amor de Cristo, creen que lo estás agrediendo. Creen que lo estás ofendiendo. Se sienten juzgados, se sienten señalados. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque su corazón no es íntegro, no es recto delante de los ojos de Dios. Eso pasa, no sé si le ha pasado a usted, me ha pasado muchas veces. Le habla de Jesús a alguien, le habla del amor de Cristo. Dice, mira, ¿sabes qué? La Biblia dice que esto está mal, apártate de esto, hermano, busca de Dios. Me estás condenando, me estás señalando, me estás juzgando. Si no le dicen la verdad, hermano, si no le hablan del amor de Cristo, si no le abren los ojos que lo que está haciendo está mal, entonces ¿cómo se va a dar cuenta que está mal? Pero eso pasa en la humanidad, hermanos. La gente cree que si usted le habla de Jesús, lo está juzgando. No es eso. Recuerdo una vez que estábamos en Corning, hermano. Yo estaba en Corning dando un estudio sobre a los jóvenes. Y el tema era acerca de ¿qué opina Dios sobre los homosexuales o los afeminados? Y el punto es, ¿nacen siendo o se hacen? Yo empecé a explicarle con la palabra de Dios. Se levantó una joven y me dice, oiga, le hago una pregunta así, ¿usted por qué odia a los homosexuales? Le digo, ¿quién te dijo a ti que yo lo odio? Te voy a hacer una pregunta, le digo. Si tú vas manejando por el frío y vas a 80 millas por ahí, te vas durmiendo, y yo te despierto, para que tú no te mates, ¿te hago un favor o te hago un mal? No, un favor, eso es lo que estoy haciendo yo hoy.
Estoy diciendo a la gente que ese tipo de práctica trae condenación y trae muerte eterna, que se aparten de eso porque Cristo quiere salvar su alma. Mira, en palabras sencillas le dije, nosotros amamos más a esa gente que ustedes. Porque si ustedes amaran a esas personas, les corrigieran su conducta. Pero en vez de corregir su conducta, en vez de orar por ellos, en vez de hacerle ver su error, lo están apoyando, le están aplaudiendo. Entonces, ¿quién ama a quién? Pues eso es lo que está pasando en la sociedad en que vivimos. Vaya a la de Jesús a uno que se emborracha y dígale, mira, dice la Biblia que los borrachos no tienen parte en el reino de los cielos. Empieza a decir que está juzgándolo. Si nunca le dicen la verdad, ¿cómo la van a saber? Miren lo que pasa, hermano, en el libro de Hechos capítulo 7, una historia muy triste, hermano, cuando matan a Esteban. Dice en el versículo 53, 7:53. Dice Esteban, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Después fue el apóstol Pablo. ¿Cuál fue el delito? Decir la verdad. ¿Recuerda usted que yo dije aquí un día que el ser humano no está preparado para escuchar la verdad? ¿Sabe por qué? Porque al ser humano le gusta vivir en la mentira. Al ser humano le gusta vivir presumiendo que está caminando bien. Pero cuando hablas derecho y dices, ¿sabes qué? Así es como están las cosas, te metes a problema. ¿Cuál es el asunto? Que hay muchos que se han rendido, han hecho negocios, han hecho acuerdos. Ok, le voy a bajar a la palabra de Dios, no voy a decir la verdad, pero ven a la iglesia. No, ¿qué va, hermanos? Mira, yo le digo al hermano Fred, siempre bromeando, ¿sabes qué, hermano? Si no vas a decir la verdad, ponte a vender tacos. ¿Qué le quiero decir? Es más posible que un vende tacos se salve que uno que se pare el púlpito y diga mentiras. Grábate eso. Acarrea mayor condenación una persona que desvía al pueblo de Dios de la verdad. Entonces necesitamos oír la verdad, predicar la verdad. No importa, el que se molestó, que se la arregle con Dios, pero usted tiene que decir la verdad. La verdad, te mandaron a predicar la verdad, tú vives de la verdad, caminas en la verdad, fuiste salvo de la verdad, te alimentas de la verdad y vas a morir en la verdad, porque tienes que buscar la mentira. La verdad es nuestra vida. Por Él vivimos, yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Nadie va al Padre si no es por mí, por la verdad vivimos. De Él nos alimentamos, Él nos fortalece, Él nos sustenta. Pero es un concepto tan grave, hermano, y yo creo que muchas veces pasa dentro de las iglesias. Dice la palabra de Dios, así dice el consejo de Dios, y cree que le está hablando por Él. Lo dijo por mí. Allá alguien le fue con el chisme. Eso pasa. El problema es dónde está. Cuando una persona, hermano, rechaza el consejo de Dios, ¿de dónde se va a agarrar? Cristo dice esta palabra en San Juan capítulo 5. El que escucha mi palabra y la guarda, ha pasado de muerte a vida y no vendrá a condenación. Mi palabra. Cristo dice también estas cosas, hermanos. El que escucha mi palabra y la guarda, le voy a decir a qué es semejante. Es semejante a aquel hombre que edificó su casa sobre la roca. La roca es Cristo Jesús. Nadie puede edificar su vida espiritual en la mentira. No se puede.
El único fundamento que nos sostiene en medio de los ataques del diablo, en medio de las debilidades, del cansancio, de la fatiga, el desánimo, se llama Cristo el Señor. Amén. Nadie nos puede librar de las tentaciones, solamente Cristo Jesús. Amén. Nadie te puede dar victoria a ti, a tu familia. Nadie, solamente Cristo Jesús. Cuando ponemos nuestro fundamento, nuestra fe en Cristo Jesús, en la palabra de Dios, oh, hermano, mira, aunque te aviente bombazos el diablo, hermano, mire, no te va a derribar. Porque tú sabes dónde estás parado. Tienes tu vida, tienes tu casa, tienes tu presente y tu futuro en Cristo Jesús. ¿Y sabes qué dice Jesús? Lo que tengo en mis manos. Nadie es nadie. Hay problemas, sí. Me gustó lo que dijo una persona. Dice, mire Floyd, siempre al clavo que está más derecho se le dan unos martillazos. Y me quedé pensando y dije, ¿sabes qué? Sí. Sí, si te está clavando una tabla en una pared y te da un clavo todo show, ¿qué hace? ¿Verás que lo saca? ¿Y el que está derechito? Exacto. Esa es la filosofía del diablo. Esa es la filosofía del diablo. Al que está más derecho en la iglesia, a ese le quiere pegar martillazo. Oh, sí, hermanos. Mire, y la gente se presta para eso. Pero te voy a explicar algo. ¿Dónde está nuestra seguridad? Que tengamos los pies puestos en Jesús. Oh, dijo el apóstol Juan, mayor es el que esté en vosotros que el que esté en el mundo. Oh, no importa, hermano, que te rodeen cientos de enemigos, no importa. No, debe tener mucho cuidado que tu corazón esté en Cristo Jesús. Lo demás, déjaselo a Dios. Déjaselo a Dios lo demás. Y verás que Dios va a hacer grandes cosas contigo. Vamos a terminar. San Juan capítulo 17, hermano. El punto número 3 de esos conceptos cerrados, hermanos, que hay dentro de las iglesias. Y es que hoy en día, San Juan 17, versículo 11 al 19. Hoy en día, hermano, hay muchos ministros que están haciendo alianza, sociedad con el mundo. Están trayendo el mundo a la iglesia para que la iglesia no se vaya para allá. Ven pastores trayendo personas, hermanos, solo porque son famosos a las iglesias para atraer personas. Y suben gente a las iglesias que no son cristianos, al púlpito, perdón, que no son cristianos. Solo porque tienen un nombre ahí, que es un cantante, que es un actor, qué sé yo, y solo por eso lo traen y la gente lo sigue. La gente va detrás del autor y no va detrás de Cristo Jesús. La iglesia hoy en día se parece más al mundo, antes que el mundo se parezca más a la iglesia. Miren, el concepto de Cristo es el siguiente. Cristo quiere que llevemos la iglesia al mundo para que el mundo conozca de Él. Pero es al revés. Es al revés. Se está trayendo el mundo a la iglesia para que la iglesia conozca del mundo. Ya no se ve espiritualidad en las iglesias. Usted habla de iglesias de ayuno, habla de oración, habla de servicio, habla de santidad. Y la gente, hermano, se pone como gato panza arriba, hermano. Les molesta todo, hermanos. Pero háblenle del mundo. Háblenle del Halloween. Háblenle de San Valentín. Muchachos, se peinan solos, hermanos. Y están más esclavizados al sistema del mundo. Les atrae más su corazón. Hace tiempo fue atrapado por el mundo. Están los pastores haciendo negocio con el mundo para que la gente venga a la iglesia. Ese no es el método de Dios, hermano. El método de Dios es decirle a la gente, amigo, arrepiéntase porque Cristo lo ama. Y si no toma esa decisión y se muere, se va a meter a problemas. Ese es el mensaje del Evangelio. Jehová le dice a Jeremías, mira Jeremías, que ellos se conviertan a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Pero hoy en día la iglesia se parece más al mundo que el mundo quiere parecerse más a Cristo. Es una barbaridad dentro del pueblo de Dios. Mire, hermano, que Dios nos haga recompensado a todos. Pero cuando Cristo venga, déjeme decirle que va a haber una gran cantidad de gente. Una gran cantidad de gente en las iglesias que se van a quedar.
Una vez escuché a un predicador diciendo, en Estados Unidos hay creo que, no sé si 50 o 36, 50 millones de hispanos, 60 millones de hispanos, no sé cuánto hay. Y decía el hermano, solamente 5 millones, 6 millones de esos son cristianos. Imagínense, solamente 5, 6 de 60 millones son cristianos. Y yo me pregunté, ¿y cuántos de esos 6 millones le tienen temor a Dios? Porque hoy en día te dicen que eres cristiano porque te pones una corbata y porque vienes a la iglesia. Sí, andas una Biblia, te pones una corbata y hasta reverendo eres. Ese es el concepto del mundo, hermanos. Ese es el concepto del mundo. ¿Saben qué le dice Jehová a Samuel? Dice, no mire lo que está delante de ti, porque yo no miro lo que el hombre ve, yo miro el corazón de las personas. La gente anda viviendo de apariencia en las iglesias. Anda queriendo llamar la atención, impactar a los demás, porque su corazón está vacío. Cuando el corazón de un hijo de Dios está lleno de Dios, no necesitamos llamar la atención, porque los ojos de Jehová nos están viendo y con eso nos basta. Que Dios te esté viendo es más que suficiente. ¿Por qué quiero yo que la gente me vea? Yo quiero que Dios me vea a mí, no que la gente. Cuando el corazón del hombre está vacío, hay falta de autoestima, espiritualmente hablando en ellos, y tratan de llamar la atención para llenar ese vacío, porque su corazón no está Cristo viéndolo. Vámonos pues. Capítulo 17 de San Juan, versículo 11. Estamos ahí, hermanos. Ok, damos gloria a Dios. Y ya no estoy en el mundo, dice Jesús, mas esto está en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que las escrituras se cumpliesen. Pero ahora, dice, voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No somos del mundo. No somos del mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Allá está nuestra ciudadanía. Dice 1 de Juan capítulo 2 versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Santiago capítulo 4 versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la mitad del mundo es enemistad contra Dios? Todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye el enemigo de Dios. Así están las cosas. Él nos puso en el mundo, pero no somos del mundo. Él nos puso en el mundo para que fuéramos luz y sal del mundo. No para que nosotros nos convirtiéramos de la luz a las tinieblas como anda la gente del mundo. Entendamos eso. Lo que Jehová le dice a Jeremías, hey, mira, ellos deben de convertirte a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Debemos nosotros enseñar al mundo que somos un pueblo diferente. Enseñar a la gente que somos un pueblo diferente, que somos el pueblo de Dios, que llevamos el nombre de Jesucristo para honrarlo o para deshonrar en la sociedad. Debemos de enseñar eso al pueblo de Dios. Él nos puso en esta tierra para que alumbráramos en medio de las tinieblas. Y la única manera de alumbrar en medio de las tinieblas es que estemos conectados a Cristo Jesús. Hermanos, debemos tener cuidado de eso. Debemos de tener cuidado de eso. Porque es muy bien, hermanos, lo que son las tradiciones, lo que son los ofrecimientos del mundo, son llamativos y son entretenidos. Pero al final vienen las consecuencias. Cristo dijo, porque espacioso y ancho es la puerta que lleva a la condenación. Pero la puerta angosta
Esa puerta donde hay muchas limitaciones, donde no puedes hacer lo que tú quieres hacer, no puedes tocar lo que tú quieres tocar, no puedes decidir lo que tú quieres decidir, esa puerta lleva a la vida eterna. Lleva a la vida eterna. Entonces es muy importante, no hagamos alianza con el mundo, hagamos solamente alianza con Cristo Jesús. Amén, hermano. Póngase de pie. Vamos a darle un aplauso a Jesús, hermanos. Denle ese aplauso a Jesús. La otra semana, hermanos, seguimos con la segunda parte, hermanos. Seguimos con la segunda parte de la